Buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener el tema de este sábado, hermanos. Este tema yo lo titulé, hermanos, ¿fue Pedro realmente el primer papa? Eso que nos han enseñado a través de los siglos, ¿verdad? A través de los años, de que Pedro fue el primer papa y que de ahí viene la sucesión papal, que viene de la sucesión apostólica, hermano, apostólica. Vamos a tener, voy a comenzar abriendo el tema, hermano, con una cita que se encuentra en Primera de Juan 5:10, hermano. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo, hermano. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, hermano, no tiene la vida. Esta es una introducción hermosa, hermano. Yo lo he hecho muchas veces, el hecho de que todas, hermano, todas las religiones falsas, hermano, no creen que el Padre eterno, ¿sí?, el Dios eterno, tenga un hijo, literal. Y la palabra de Dios es tan clara, hermano, no necesita, la verdad, mucho. Nos han hecho creer que la Biblia es un libro en el cual tienes que estudiar quién sabe cuántos años, ¿verdad?, para poderla entender, y no, hermano. Si ustedes observan, los apóstoles, un ejemplo, hermano, los apóstoles, díganme a cuál escuela fueron, hermano. Ellos aprendieron de la mano directa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, díganme a qué escuela fue. Y él aprendió todo, las bases de sus padres, hermano, de su madre María, que le enseñaba la Torá, los profetas, los libros del Antiguo Testamento, los salmos. En las piernas de su madre él aprendió, hermanos. O sea, todo eso en este tiempo, hermano, no sé, nos han hecho querer otras cosas, hermano, que no es cierto. En el tiempo del fin, ¿verdad? Dios va a levantar personas, hermano, que ni se imaginan, hermano. Niños, escuchen, de 5 años. Yo en Texas yo escuché predicar a un muchachito de 4 años, no sabía ni leer, hermano, ni hablar bien, todavía no aprendía ni a hablar bien. Y Dios lo usaba tremendamente, hermano. Pues así va a ser en el tiempo del fin, es la promesa, eso viene en Joel, hermano. Nuestros hijos, nuestros viejos verán visiones, y Dios va a levantar niños que ni siquiera saben hablar, hermano. Así ese tamaño va a ser. El tema de este día, hermano, tiene que ver con una gran mentira, hermano, una gran mentira que nos han enseñado a través de los siglos, de que la Iglesia Católica legítimamente, escuchen lo que le voy a decir, hermano, legítimamente, ellos, los papas, son descendientes, ¿verdad?, de los apóstoles, hermano. Y eso es una gran mentira, hermano. Es una gran mentira, porque si nos vamos a la historia, ellos vinieron siendo una herencia del paganismo de la Roma pagana, hermano. No hay ninguna conexión con los apóstoles, hermano. Ellos fueron una corriente falsa. Cuando el emperador Constantino, ellos son herederos de Constantino, hermano. Cuando el emperador Constantino dice que se hizo cristiano, hermano, y no es porque estuviera convencido, simplemente para aplacar los problemas que traía en su imperio. Esa es la herencia de la Iglesia Católica Romana, nomás que ellos quieren legitimarse enseñando esta mentira, ¿verdad?, de que son descendientes tienen la sucesión, no son descendientes, tienen la sucesión en línea desde los apóstoles, hermano. Es una gran mentira, hermano. Es una de las mentiras más grandes de la Iglesia Católica Romana, hermano, en afirmar, ¿verdad?, que el Papa es el sucesor de Pedro, o sea que Pedro fue el primer papa,
Y yo siempre lo he dicho, hermano, nos falta, la verdad, con todo respeto, estudiar más, hermano. Necesitamos abrir los ojos. Hay mucha información, hermano. Ahorita ya no se puede esconder mucho. Por eso dice la palabra. El otro día le leí una cita donde dice que Dios traerá a descubierto todo lo oculto, hermano. Todas esas mentiras, ¿verdad? Que ellos, a través de los años, por gente noble, por gente sincera, ¿verdad? Que les creyó, y lo siguen perpetuando hasta nuestros días, hermano. Porque todavía hay mucha gente que no le gusta estudiar, hermano. Pero nuestra vida eterna es la que va en juego, hermano. Tenemos que abrir la palabra, tenemos que estudiar. Si simplemente le hiciéramos caso a la palabra de Dios, hermano, eso desenmascara inmediatamente las mentiras de la Iglesia Católica Romana, hermano. Yo digo que a nosotros nos falta estudiar la palabra de Dios diligentemente, hermano. Porque si no lo hacemos, crean lo que vamos a ser engañados. Cristo lo dijo en su sermón profético de Mateo 24, hermano. Muchos serán engañados. Y él está hablando de la gran mayoría, hermano. Y en su sermón lo repite como 3 o 4 veces, hermano. Vendrán falsos cristos y falsos profetas, dice, y muchos serán engañados. Cuidado. Y luego ya al final, si yo os advertí, si les dicen, allá está el Cristo en el desierto, no salgáis. Si les dicen, están los aposentos, no lo creáis. O sea, que vean, hermano, o sea, él ya nos había advertido. Y se está cumpliendo ante nuestros ojos esa profecía, hermano. Al estudiar la palabra, hermano, Dios nos abre el entendimiento y los ojos. Recuerden que si conocemos la verdad, esta nos hará libres, hermano. Porque el Espíritu de Cristo nos guiará a toda la verdad, hermano. Desgraciadamente, la Iglesia Católica ha torcido y degenerado las doctrinas y enseñanzas más importantes de la Biblia, hermano. Basada en sus tradiciones, concilios y magisterios, liderados, hermano, a través de los años por hombres perversos, hermano. Yo siempre lo digo a que igualmente en el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo, está pasando exactamente lo que pasó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, con los fariseos o los líderes religiosos de aquel tiempo, hermano. A nuestro Señor Jesucristo también, ellos estaban ya basados en sus tradiciones, hermano. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo, sus labios, ¿verdad? Nomás de labios me honran, pero siguen, ¿sí? Como siguen y guardan tradiciones y enseñanzas de hombres. Y vean que es exactamente lo mismo de este tiempo, hermano. Se vuelve a repetir la historia previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda vez. Y se lo voy a demostrar, hermano, con la palabra. Ahora, ¿en qué se basa la Iglesia Católica, hermano, para afirmar que Pedro es el primer papa? Hay una cita, hermano, en Mateo 16, 13 al 18, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cristo preguntándole a sus discípulos, hermano, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él siempre habló en segunda o tercera persona, hermano. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermano, contra ella. Y se basan en esta cita, hermano, para decir que Pedro fue tuvo la preeminencia de todos los apóstoles, hermano, cuando eso no es cierto. Cristo sí lo resaltó ahí, pero nada tiene que ver con que Pedro era el mero mero, de todos los apóstoles, hermano. Ahí fue porque Pedro en ese momento contestó
gracias al Espíritu del Padre que influyó en su mente y en su corazón para decir eso. Por eso Jesús le dijo, Pedro, bienaventurado eres, ¿verdad? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿cuál es la base de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermano? En la afirmación que estaba diciendo Pedro, ¿sí? Señor, Cristo, tú eres el Hijo del Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano. Sobre esta afirmación, le está diciendo Jesús, sobre esta afirmación, ¿verdad? Basaré, o será la piedra del ángulo, ¿sí? Para mi iglesia, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nada tiene que ver con Pedro, hermano. Nada tiene que ver con Pedro, nomás que tuercen las cosas. Y en estas citas se basan para decir, ¿verdad? Que ahí está, ¿verdad? Pedro es la piedra. O sea, Pedro es la piedra. Porque Pedro sí significa piedra, hermano, pero nada que ver, hermano. Porque te está diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre esta roca, hablando, y lo tiene un dos chiquito, hermano. Se está refiriendo a las palabras de Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esa afirmación de Pedro. Y esa es la roca, hermano. Esa es la roca. Y la base de la iglesia es la piedra del ángulo de la iglesia, hermano. Pedro no es la roca, hermano. La iglesia jamás va a ser. Pero ellos de ahí se basan para, mire, Pedro y nosotros, porque ellos les interesa tener una conexión, hablando de la iglesia católica, les interesa tener una conexión en línea directa desde los apóstoles y se basan en eso para decir, mira, nosotros somos descendientes de Pedro. Es una gran mentira, hermano. Y con esa falsa interpretación, ¿verdad? La iglesia católica se sienten ser legítimos descendientes de Pedro, pero esto dista mucho de la verdad, hermano. ¿Y por qué lo hacen, hermano? Porque con esta afirmación engañan a millones de gentes de pensar que ellos son descendientes de los apóstoles, hermano. Y realmente, y que por herencia tienen la verdad. Y crean lo que lo han logrado, hermano. Porque si yo quiero convencer a ustedes que tengo la verdad, qué mejor, ¿verdad? Que yo los engañe y les enseñe, ¿verdad? Que tengo una línea directa a través del tiempo hasta Cristo y sus apóstoles, hermano. ¿A poco no encajaría mejor esa mentira, hermano, ahí? Si yo los convenzo de eso, yo voy a tener más legitimidad, ¿no? Y la verdad, y les ha funcionado. Eso de que tienen una línea de autoridad hasta los apóstoles. Y mucha gente ha caído, hermano, y les creen. Al poner a Pedro, hermano, como el más importante, es más, aseveran que Pedro fue el primer papa, ¿no? Obviamente, esto es una mentira. No hay argumento bíblico en la palabra, mano. Y a base de mentiras, a través de los años, han logrado engañar a mucha gente. Aunque Pedro tuvo preeminencia, porque por su forma de ser, por su carácter, hermano, ¿sí? Si ustedes observan, fue el que más se equivocó, hermanos, Pedro, negando abiertamente a Cristo. Como ser humano tenía un carácter muy propenso, hermano, a equivocarse, Pedro. Y también tenía algo muy tremendo. Pedro estaba lleno de orgullo, ¿no? Y era muy propenso a creerse más que los demás. De hecho, hermanos, Juan reformó mucho mejor su carácter que Pedro, con todo respeto lo digo, hermano. Tenía un carácter, Juan, más amoroso y receptivo, más parecido, hermano, al carácter de Cristo. Y Juan era en su manera de guiarse y todo era más puro, Juan. De hecho, Juan, hermano, era el más chico de edad de los apóstoles y él siempre estaba en el pecho de Jesús, siempre estaba ahí recargado en Jesús, hermano. Y él con el tiempo se fue transformando porque Juan tenía muchos defectos de carácter también, pero Juan lo fue transformando. Dicen los escritores antiguos, hermano, que Juan, cuando Cristo murió, tanto era el amor a su maestro, que dicen que cuando venía Juan, hermano, dicen que se parecía hasta en el andar a Cristo. Y muchos pensaban que era Cristo, hermano.
Y luego aparte de tener un carácter bien amoroso, Juan, si simplemente vean sus escritos, hermano, vean los escritos de Juan, llenos de amor, hermano, y de bondad, ¿sí? Y sin embargo, nadie puede decir, ¿verdad?, que Juan tuvo la preeminencia, hermano. Todos pusieron su granito de arena. Pablo, imagínense Pablo, hermano, en el libro de Gálatas reprende la hipocresía de Pedro. Cuando le dijo, tú cuando te conviene gentilizas y cuando te conviene judaizas, le dijo, no seas hipócrita, Pedro, que prácticamente le estaba diciendo eso. Porque Pedro se dirigía de cierta forma cuando estaba con los judíos, hermano. Y Pablo le dijo, no seas hipócrita, tú cuando estás con los gentiles gentilizas. Entonces, hermanos, dista mucho, hermano, de lo que nos quieren enseñar de parte, ¿verdad?, de la organización, del papado, ¿verdad?, del sistema religioso católico, de que Pedro, ¿verdad?, fue el más grande apóstol y de ahí viene y de ahí trascienden. Eso no es cierto, hermano. Todos de alguna forma, hermano, hicieron algo especial para la obra de Dios y su propósito. Todos los apóstoles, hermano. Entonces, la Iglesia Católica dice y enseña que desde Francisco, que es el Papa Francisco I, que es el Papa actual, un Papa jesuita, para atrás hay una sucesión de papas hasta Pedro, hermano. Aunque si vemos la vida de la mayoría, hermano, de la mayoría de los papas, fueron hombres perversos, hermano, mentirosos y corruptos, ¿sí? Y simplemente les voy a poner un ejemplo a nivel cardenales, a nivel de alta jerarquía de la Iglesia Católica en México, hermano, ¿sí? Aquí en México no es la excepción, hermano. Nomás chequen la vida de Norberto Rivera, que es el cardenal primado de México, hermano. Es una persona de las más corruptas que pueda haber, hermanos. Y comprobado, hermano. Comprobado, lo han demandado. Es millonario ese hombre, hermano. Dueño de quién sabe cuántas gasolineras, hermano. Y cuando en México, ¿verdad?, tenía muy buena relación con los presidentes anteriores, antes de Andrés Manuel López Obrador, no le cobraban ni la gasolina, ni el diésel que le surtían en sus gasolineras, hermano. Y no pagaba impuestos el señor. Todo era ganancia neta, hermano. Así de ese tamaño estaba. Una persona corrupta, más no poder. Y esos son los más altos líderes de la iglesia, salvo sus honrosas excepciones, hermano, porque hay gente, mi respeto, hay sacerdotes católicos que quieren hacer las cosas bien, y incluso muchos han denunciado, aún siendo católicos, la corrupción que hay de líderes dentro de la iglesia católica, hermano, y los abusos. No se hable de la pederastía, hay mucho mugrero, corrupción atrás de todas esas paredes, de todas esas iglesias, hermano. Hay otro, el Sandoval Íñiguez, y otro, el Teófimo Cepeda. El Teófimo Cepeda, hermano, es dueño de la funeraria esa de García López, hermano. Y ellos, en serio, hermano, cuando andan en la Ciudad de México, traen hasta escolta, hermano. Ni la presidenta de la República ahorita actual, ni AMLO, me acuerdo que de cuando estuve, ni siquiera ellos traían escolta casi presidencial. Se ven personas, hermano, en serio, cuando viajan en la Ciudad de México, hasta les abren el paso, hermano. Parecen embajadores de no sé qué país, en serio, hermano. En serio, nomás para que vean, hermano, de cómo está la situación también aquí en México. Y claro, hermano, que extrañan esos gobiernos que les daban mucho dinero y los apoyaban para hacerse más ricos. Y observen, hermano, es nomás de ver esas personas, véanlos, hermano. Emana maldad de ellos, hermano. En serio, no emana nada bueno de sus personas. Nomás observenlos nada más, hermano, con solo verlos. Y son los representantes aquí en México, hermano. En la actualidad, hermanos, hay muchos conservadores católicos
La verdad, que te digo que aún así hay gente que quiere hacer las cosas bien, ¿verdad? Que no están de acuerdo, ¿verdad?, con el Papa Francisco, ¿verdad? Porque el Papa Francisco en los últimos años, ¿verdad?, está coqueteando mucho y está dando más apertura, ¿verdad?, a la agenda LGTB. ¿Por qué? Porque sabemos, que les explicaba yo en el sermón pasado, ¿verdad?, de que todos estos grupos ya tienen mucho poder, hay gente, mucho dinero y mucho poder dentro de ellos. Y ya el Papa pues le está coqueteando, hermano. Ya está teniendo apertura, pasándose por alto, hermano, la palabra de Dios y la Biblia, hermano. La Biblia, ¿verdad?, te amonesta y te dice muy claramente cómo está la situación y cómo debemos de dirigirnos y qué tipo de persona debemos ser como cristianos, hermano. Pero ellos pisotean la Biblia cuando quieren, hermano, y ni quien les diga nada. Así está, hermano. Pero tenemos, dijo Pedro, ¿verdad?, en el sermón del día de Pentecostés, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Hermanos, todos nosotros, hermano, estamos perdiendo mucho tiempo si solo escudriñáramos las Escrituras, hermano, y le hiciéramos caso a Dios. Y todos estos argumentos de ellos, hermano, se caerían inmediatamente, hermano, inmediatamente, por sí solos, hermano. Cortemos las mentiras de raíz, hermano. Vayamos a la fuente verdadera, que es la palabra de Dios. No perdamos tiempo, hermanos. Tenemos que escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Esta debe ser nuestra única regla de fe, hermano, porque la Iglesia Católica no tiene la Biblia como única regla de fe. Esto que hace la Iglesia Católica, hermano, y algunos protestantes en la actualidad, de querer legitimar su pasado como único y legítimo de sucesión apostólica, también los judíos lo hicieron, hermano. Pero a diferencia de la Iglesia Católica Romana y algunos líderes protestantes, hermano, los judíos, ellos sí tenían cómo comprobar su legitimidad, hermanos, con la palabra de Dios. Pero ellos sí, pero ellos sí tenían una sucesión apostólica por línea, hermano, de sangre. Acuérdense que ellos eran descendientes de Abraham, cuando Dios le avanza a Abraham. Dios le dice, cuenta las estrellas y las puedes contar, ¿verdad? Así serán toda la multitud, serás tú el padre, ¿verdad?, de todas las familias de la tierra. Y ahí Dios le estaba dando la bendición a Abraham, para que él fuera el padre de todas las naciones, hermano, no padre nada más de los judíos. Pero no puede uno negar, ¿verdad?, que todo el pueblo de Israel y los judíos, ¿verdad?, venían de la línea directa de Abraham, porque Abraham tuvo a Isaac, hermano, Isaac tuvo a Jacob, ¿sí? Y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel, hermano. Acuérdense que a Jacob, en el río Jaboc, Cristo, cuando peleó con Jacob, ahí le cambió el nombre, desde hoy serás llamado Israel, ¿sí? Ya no será más tu nombre Jacob, porque Jacob era suplantador, engañador, porque Jacob tan hizo cositas que no estaban bien, hermano, pero al final él escogió bien, ¿no?, y pidió perdón a Dios, y Dios le dio una descendencia, tuvo 12 hijos, y ahí vienen todas las 12 tribus de Israel, de lo que es el pueblo de Israel hasta la actualidad, hermano. Entonces, por sangre, fíjate que nuestro Señor Jesucristo venía de la tribu de Judá, también él era judío, hermano. Entonces ellos sí pueden comprobar, ¿verdad?, por línea directa de sangre, por ser descendientes de Abraham, hasta Cristo y sus apóstoles. Ellos eso sí se podían jactar, hermano, sí se podían jactar de eso. Tenían un linaje santo y apartado por Dios desde los patriarcas, hermano. Eran hijos de Abraham, y sí lo podían comprobar. Claro que sí. Vamos a ver una cita, hermano. Se encuentra en Juan 8:31 para corroborar lo que les estoy diciendo, hermano. Dice, escuchen, vamos a poner mucha atención, hermano.
las palabras de Cristo, hermano, y van a ver, de aquí se va a caer todo esto que están hablando estas gentes, hermano. Y se va a caer también la verdad hasta el pueblo judío, que si ellos eran descendientes directos de Abraham y tienen por sangre el linaje santo, también ellos se van a caer, escuchen, hermano. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, escuchen, hermano, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, hermano. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué necesitas para ser este discípulo bien de nuestro Señor Jesucristo? Porque ahorita muchos decimos que somos discípulos y no lo obedecemos, hermano. ¿Qué dice? Tienes que permanecer en la palabra de Cristo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, de ahí, hermanos, les hago una pregunta. A los judíos que a Cristo les estaba diciendo ahí, ¿habían permanecido en la palabra de Dios, en la palabra? Cristo les está diciendo, si permanecieses en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos, hermano. Si no permaneces tú en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, hermano, no eres discípulo de Cristo, por más que tú te autonombres y lo digas. Y Cristo ahí los estaba desenmascarando, porque ellos ni siquiera lo aceptaron, hermano, menos iban a permanecer en la palabra, hermano. Los fariseos también ya estaban basados en sus tradiciones, hermano. En las tradiciones de quién, de los padres. Habían inventado también muchas cosas a través de los años. Yo siempre lo he dicho, igualito que la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica después de Constantino, hermano, cuando se sentaron las bases de lo que después fue la Iglesia Católica. Porque cuando Constantino, todo está el Imperio Romano, la Roma pagana, hermano. Pero sentó las bases porque metió el paganismo dentro del cristianismo, hermano. Y cristianizó costumbres y enseñanzas paganas. Eso fue, de ahí nació la Iglesia Católica Romana, hermano. Más todo lo que inventaron a través de los años en sus concilios, hermano. Sus magisterios, ¿sí? Los papas, las encíclicas que han sacado a través de los años. Todo eso, hermano, lo ponen sobre la palabra de Dios. Ellos no tienen la Biblia como única regla de fe, hermano. O la más preeminente, la más grande. Pues basarse en la palabra de Dios directamente, hermano. Ellos la hacen a un lado, hermano. Ponen primeramente sus tradiciones y sus dogmas que han inventado a través de los años sobre la palabra, hermanos. Entonces, Cristo le está diciendo, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. O sea, todavía se jactaron de eso, hermano. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. O sea, Cristo le está diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, esto es lo que más odia la Iglesia Católica Romana, hermano, ya que ellos no permanecen en su palabra. ¿Por qué? Porque ellos se están basando en tradiciones, concilios y papas. O sea, no están en la palabra, man, y no pueden ser su discípulo así de fácil, hermano. Cristo lo está diciendo ahí muy claro, ¿verdad? Si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pregunto yo, ¿la Iglesia Católica Romana permanece en la palabra de Dios? Claro que no, hermano. Si por ellos fuera, hermano, desaparecería la Biblia, hermano, créanlo. Nomás que no pueden, porque hay alguien más poderoso arriba, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, que no lo van a permitir, hermano. Pero de hecho, escuchen, hermano, en toda la edad oscura, en el oscurantismo religioso, en la Edad Media, hermano, en la supremacía papal, del 538 a 1798, hasta que recibió la herida mortal el Papa Pío VI, en ese tiempo, hermano, ellos quisieron desaparecer la Biblia, hermano. La tenían como un libro prohibido, en la lista negra del índice, hermano.
Si te encontraban una Biblia o pedazos de las Escrituras, te mataban, hermano. Así de ese tamaño estaba la cosa. Porque si por ellos fuera, hermano, la desaparecerían de la faz de la tierra, hermano. ¿Sí? Los discípulos de Cristo, hermanos, son los que están en su palabra, y los que no, es porque están en el pecado, hermano. ¿Y qué es el pecado, hermano? Es infracción de la ley. Primera Juan 3:4. Y son esclavos del pecado espiritualmente hablando. ¿Sí? Y luego en el 37. En el 33, ¿verdad? Cuando le dicen ellos, nosotros somos linaje de Abraham, así lo dijeron con mucha petulancia, hermano. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, paradójicamente, hermano, en ese momento estaban siendo esclavos de los romanos, hermano. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ellos estaban pisoteando los mandamientos de la ley de Dios, hermano. Se jactaban que los guardaban, pero no era cierto, hermanos. Por eso Cristo les dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué es el pecado? Infracción de la ley, hermano. Y la paga del pecado es la muerte, hermano. Está hablando de la muerte espiritual. Y al final, pues la muerte literal, hermano. ¿Sí? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermano. 37. El Cristo le está diciendo, porque dijeron, nosotros somos linaje de Abraham. Cristo les dijo, sé que sois descendientes de Abraham. Pero vean lo que les dice Cristo, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Tremendo, hermano. Cristo se lo está ahí confirmando. Sí son descendientes de Abraham, ¿verdad? Y esto no lo podemos decir de los papas, hermano. Que ellos, la verdad, porque ahí les estoy comprobando, hasta Cristo lo está confirmando de que, sí son descendientes en la sangre, ¿verdad? Directos de Abraham. Cosa que los papas no pueden comprobar, hermano, que son descendientes de Pedro y que ellos, desde la sucesión apostólica, hermano, es una gran mentira que nos han vendido a través de los años, hermano. Entonces ellos no pueden, hermano, eso ellos lo han presumido, pero la verdad, pues nada tiene que ver, hermano. Entonces es cuestión de ponerse a estudiar las Escrituras. O que lo comprueben con la Biblia, hermano, así de simple. No tienen cómo comprobarlo, hermano. Con la palabra, hermano, con la palabra de Dios no lo pueden comprobar, pero los judíos sí, ya que tienen una sucesión de sangre y una línea de sangre desde Abraham, hermano. Ojo, les hago esa pregunta. Pero eso, hermano, no le legitimaba que eran hijos de Dios. Escuchen, hermano. El hecho de que se fueran descendientes de Abraham en la sangre, hermano, eso no los legitimaba, hermanos, porque estaban en el pecado. Estaban hechos garras cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? Porque estaban en el pecado, hermano. Estaban pisoteando la ley de Dios. Al no guardar la palabra de Dios, hermano, se jactaban de quiénes eran, pero no obedecían a Dios. Y Cristo lo dijo. ¿Sí? ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos? Hagan lo que estos dicen, ¿verdad? Pero no lo que hagan. Pero no hagan lo que hacen. Porque acuérdense cuando Cristo les digo, ¿verdad? Porque estos ni un dedo levantan para obedecer la palabra de Dios, hermano. Por eso Cristo les digo, porque ellos hablan muy bonito ahí dentro de la sinagoga, ¿verdad? Porque leían la Torá, la palabra de Dios, ¿verdad? Le digo, hagan lo que dicen, no lo que hacen. Cristo lo dijo, ¿verdad? En Mateo 23, hermano. O sea, no vivían en la palabra de Dios, hermano, sino al contrario, estaban en contra de la palabra de Dios. Vamos a suponer, hermano, que es cierto que los papas son sucesores de Pedro. No es cierto, pero una suposición, que sí son descendientes y sucesores de Pedro. Les pregunto yo, ¿creen que eso los haría legítimamente? ¿Les daría legitimidad, hermanos, en su condición actual?
le pasa exactamente a los papas en la actualidad, hermano, y a la Iglesia Católica, les pasa exactamente que a los judíos, hermano. El hecho de que los judíos sí eran descendientes de sangre de Abraham, no los hacía legítimos, hermano, por cómo se estaban guiando en el tiempo cuando estaban enfrentando ella a Cristo, hermano. Estaban pecando, hermano, eran esclavos del pecado. Cristo se los estaba diciendo ahí. Ustedes no pueden ser mis discípulos porque ustedes están pecando, ustedes son esclavos del pecado. Lo mismo con los papas, eso no le legitimaría, hermano, nada. Aunque suponiendo que fueran descendientes de Pedro, no los haría legítimos, hermano. ¿Por qué? Porque su condición actual deja mucho que desear, ni siquiera se están basando en la palabra de Dios, hermano. Entonces no los haría legítimos, claro que no. Porque le pasaría igual que a los fariseos, hermano. Dejaron la palabra de Dios por sus tradiciones y concilios, adorando imágenes, creando dogmas que no están en la Biblia, y la Biblia no los aprueba, hermano. Ellos no son hijos de Dios, hermano. ¿Qué es lo que constituye a un hijo de Dios, hermano? Andar conforme a la palabra. Así que siempre, que esto es simple, hermano. Deben de guardar los mandamientos de Dios, hermano. En 1 Juan 2, 3 al 5, ¿qué dice, hermano? Voy a leer esa cita que está muy interesante, hermano, para que ustedes vean. Primera de Juan 2, 3 al 5, escuchen, hermano. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, hermanos, como él anduvo. Tremenda cita, hermanos. Así de simple, en esa condición, tanto los fariseos en el tiempo de Jesús, hermanos, como la Iglesia Católica Romana en la actualidad, está pisoteando el segundo mandamiento donde dice no te harás imágenes, está pisoteando el primer mandamiento donde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, hermano. Cuando están ellos adorando una trinidad, un Dios filosófico que viene desde el paganismo, hermano. Heredado del paganismo, hermano, y lo cristianizaron, hermano. Y tienen engañados a la mayoría del mundo con todo eso, y lo peor, que la mayoría de los protestantes aceptaron esa enseñanza, hermano, que no es bíblica, ni existe en la Biblia, ni la puedes sustentar con la Biblia, hermanos. Entonces, están en pecado, hermano, y enseñan de que usted a pisotear la ley de Dios. Por eso dicen en Daniel 7:25, pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y hablarán palabras contra el Altísimo, hermano. ¿Qué es hablar? Hablar palabras contra el Altísimo, hermano. Sí, el decir de que ellos son como Dios en la tierra y que tienen el poder para perdonar pecados, hermano. ¿Quién les dio esa prerrogativa y ese poder? Ellos mismos, hermanos, por Dios. No tienen ellos el poder, y desgraciadamente mucha gente, hermano, muy sincera, hermano, va y les cuenta sus pecados, hermano. Y eso lo inventaron para tener control sobre las personas, hermano. Ellos no tienen poder, hermano. Diríjanse con Dios directamente. Dios tiene el poder para perdonar pecados, es el único. Por eso a nuestro Señor Jesucristo lo acusaron, ¿se acuerdan, hermano? Lo acusaron, dijo, hijo, se está tomando la prerrogativa como Dios de perdonar pecados. ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo tengo la potestad de perdonar pecados. Porque él era el representante del Padre, hermano, directamente. Él era Dios, era divino, hermano. Cosa que estas gentes, de verdad, dejan mucho que desear, hermano. Mucho que desear. Ahora, Juan, vamos a seguir leyendo en Juan 8. Vamos a ver el versículo 37, que es el que le acabo de leer, donde Cristo le reconoce, ¿verdad? Son descendientes de Abraham. Pero sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Dice, yo hablo lo que he visto,
cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Observen, hermano. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, o sea, Jesús se está refiriendo que era otro padre el que ellos estaban sirviendo, hermano. Pero ellos lo tomaron así, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Y cuáles son las obras de Abraham, hermanos? ¿Cuáles son las obras de Abraham? Vamos a leerlo aquí en Génesis 26, 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, escuchen, hermano, oyó la voz del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, hermano. Por eso Cristo les dijo ahí, si fueran hijos de Abraham, o si lo reconocieran a Abraham como es, harían las obras de Abraham. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? Abraham era obediente, hermano. A Abraham se le llamó el padre de la fe. ¿Y qué era lo que hacía Abraham? Escuchaban la voz de Dios, pero no nomás la escuchaba, hermano. La ponía por práctica. Guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, hermano. Cosa que ellos no estaban haciendo, hermano. Por eso Cristo ahí los evidenció feo, hermano, feo. Dice, nuestro padre es Abraham en el 39, Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ellos eran malos, mano, tenían una mente pervertida ya, por el mismo pecado, hermano. ¿Y cuál era el padre de ellos? Mira, Cristo aquí no se los va a decir. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham oyó y creyó a Dios, hermano, y le fue contado por justicia. Hacía las obras de Dios, no las de los hombres y sus tradiciones, hermano. Tremendo, por eso ahí nuestro Señor Jesucristo le dice, pero ahora procuráis matar a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, porque Abraham sí escuchó la voz de Dios, hermano, y la ponía por práctica. Si vosotros hacéis las obras de vuestro padre, escuchen en el 41, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Imagínense, hermano, todavía diciéndole a Cristo, ¿verdad? Tú naciste de fornicación, o sea, porque acuérdense que María, ¿verdad? Pues se embarazó por medio del Espíritu Santo, y cuando se casó con José, pues María ya iba embarazada, hermano. Por eso todas le estaban ahí echando, hermano, ahí a Cristo hasta por ese lado, hermano, y luego salen con que nosotros somos hijos de Dios, y es tremendo, hermano. 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Ahí está, hermano, para los que creen en la Trinidad. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. La Trinidad enseña que Cristo no proviene del Padre, proviene de sí mismo. No, imagínense, tremendo eso, hermano. Yo de Dios el Padre he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, qué tremendas palabras, hermano, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Acuérdense que los judíos, hermano, también ellos no creían que Cristo fuera el Hijo de Dios. Y eso es lo que ha identificado todas las enseñanzas y religiones falsas, hermano, que no creen que Cristo sea el Hijo de Dios legítimo, hermano. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo Cristo, hermano, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira, hermano, de la mentira. Los fariseos, hermano, eran homicidas y mentirosos. Y lo más tremendo, hermano, y no es casualidad, la verdad, hermano, la Iglesia Católica, desde que nació, ha sido homicida y mentirosa, hermano. Se los digo con todo mi amor y con todo respeto, y ahí está en la historia, hermano. Yo no estoy inventando nada, ni estoy calumniando a nadie, hermano. O sea que mataban a todos los que se le oponían,
o que no pensaban como ellos. Esta es la historia, ahí está en la historia, hermano, el que quiera checar. Ellos lo que más odian, hermano, es la libertad religiosa, hermano. Y que otra gente piense diferente, hermano. Pregunto, si los fariseos y católicos se basaban en tradiciones de los padres y dejaban fuera la palabra de Dios y no la guardaban, ¿quién es su padre? Evidentemente, hermano, no es Dios, sino el diablo, hermanos, sino el diablo. Aquí no hay más que dos sopas, y Cristo ahí se lo está diciendo muy claro. Ustedes a su padre escuchan, porque vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Se lo dijo Cristo muy fácil, hermano. Porque Cristo desde el versículo 31, ¿qué les dijo, hermano? El que guarda mi palabra, este es verdaderamente mi discípulo, hermano. Ni los fariseos, ni la Iglesia Católica Romana en la actualidad, y en la actualidad de nuestro Señor Jesucristo, estaban guardando la palabra de Dios, hermano. No eran discípulos de Cristo, hermano. Y Cristo ahí los desenmascaró. Su padre es el diablo, hermano, porque las obras de su padre quieren hacer. Solamente, hermanos, son hijos de Abraham los que hacen las obras de Abraham, hermano. Y solamente son hijos de Cristo los que hacen las obras de Cristo, hermano. No hay más, hermanos. Entonces, la sucesión apostólica no tiene bases en la historia, hermano, ni en la Biblia. Las bases del pasado de la Iglesia Católica Romana viene del paganismo, hermano. Fue cuando Roma pagana, hermano, tuvo una transición a Roma papal. No encajan en la historia, por más que ellos lo quieran enseñar, hermano. Tenemos que estudiar más. No hay evidencia en la palabra de Dios de que ellos sean nada, hermano. Ellos siempre han estado en contra de la palabra de Dios desde que nacieron, hermano, con enseñanzas falsas, hermano, adorando ídolos, hermanos, y simplemente eso, hermano. Y no te salen que, es que no los adoramos, los veneramos, es lo mismo, hermano. Se postran ante imágenes, hermano, y le piden favores. ¿Y qué son todas esas imágenes, hermano? Otro principio básico de la Biblia, de que los muertos nada saben, hermano. Tú no puedes hablar con los muertos ni puedes pedirles nada, porque su odio, su amor, su envidia fenecieron ya. No, ellos no se dan cuenta de nada de lo que pasa aquí en la tierra, hermano. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Y ellos te enseñan a pedirle favores a muertos, hermano. Todos esos santos, todas esas imágenes, son gente muerta, hermanos. Y eso sienta los bases del satanismo, hermano. Y de ahí proviene la santería también. Practicar toda esa hechicería, hermano. Blanca, verde, negra, del color que sea, esa hechicería. Todo viene del diablo, hermano. O sea, no tienen bases en la historia, hermano, ni en la Biblia. No hay líneas de sangre y menos de sangre ni de sucesión, mano. Que legitimicen, mano, la mentira, mano, el homicidio, crimen, persecución, que es lo que han hecho a través desde que nacieron, hermano. Vean, escuchen la historia, hermano. Antes de Constantino, persiguieron y mataron a todos los cristianos, hermano, todos los seguidores de Cristo, porque por la fuerza. ¿Cómo creen que implantaron la Trinidad, hermano? Por la fuerza. Y eso está en la historia, hermano. Todo aquel que no aceptara la doctrina de la Trinidad, hermano, lo mandaban matar, hasta que la gente pues, tuvo que doblar las manitas, y fue haciéndose hasta, como que ya se fue, ya después transmitiendo, se fue perdiendo, hermano, hasta nuestros siglos. Pero la introdujeron a la fuerza, hermano, con opresión. Así ya se han obrado siempre, hermanos. Entonces no puede haber una sucesión legítima, hermano, basado en la mentira, el homicidio, el crimen o la persecución, hermano. Han obtenido poder por el padre de la mentira, hermano, al cual sirven y adoran. Son iglesias de Cristo, hermano, los que predican lo que Cristo y sus apóstoles predicaban, hermano. La sucesión apostólica es una mentira de la Iglesia Católica, hermano, para querer legitimar lo que son
por una historia falsa, hermano. Simple, hermano. Los que están en la palabra y se basan en la palabra y guardan la palabra, hermano, son la iglesia de Cristo en la actualidad, hermanos. Ya para cerrar, verso 47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, hermano. Por esto no la oís, palabras de Cristo, hermano. Vosotros, porque no sois de Dios, hermano. Así de simple. Cristo se lo está diciendo ahí a los fariseos, hermano. A los fariseos, hermano. Hermanos, Dios me los bendiga, hermano. Es el mensaje que les tenía para este sábado. Que analicemos, busquemos y veamos.